Bueno, vamos a dedicar ya lo que queda de aquí hasta que lleguemos a la evaluación a hacer cálculos estequiométricos. Es decir, cálculos de cantidades en reacciones químicas. En algunos casos, en la minoría, casi, bueno, en muy pocos, vamos a poder utilizar para hacer cálculos estequiométricos las leyes ponderables. La ley de conservación de la masa, la ley de las proporciones definidas y, en menor medida, la ley de las proporciones múltiples. Pero bueno, las podemos utilizar. Son leyes fundamentales de la química y, evidentemente, yo no soy quien para impediros utilizar leyes fundamentales de la química. Lo que ocurre es que no siempre nos van a ser útiles. Nos van a ser útiles en ejercicios muy sencillotes, ¿vale? Ejercicios del tipo, por ejemplo, vamos a suponer la reacción de formación del amoníaco, en la que el hidrógeno gaseoso se combina con el nitrógeno gaseoso y en la reacción obtengo amoníaco. ¿Vale? A ver, tengo que... Esperad un segundo que voy a hacer un cálculo rápido. Son. Vale, sabemos que el hidrógeno y el nitrógeno se combinan para dar amoníaco y lo hacen en una proporción de 3:14. ¿Vale? Yo te estoy diciendo el enunciado. Lo hacen en una proporción de 3:14, ¿vale? Combinamos 20 gramos de hidrógeno se combinan 20 gramos de hidrógeno con 20 gramos de nitrógeno. ¿Cuántos gramos de amoníaco se obtienen y cuántos gramos de nitrógeno o hidrógeno sobran? ¿Cuántos gramos de amoníaco se obtienen? Tenemos una fanfarria. ¿Y cuántos gramos de hidrógeno o nitrógeno sobran? Este ejercicio lo podemos resolver utilizando las leyes ponderables. ¿Por qué me han dado este dato? Bueno, este dato lo podría averiguar yo. Lo que ocurre es que normalmente en ejercicios de cálculos estequiométricos no merece la pena. Este dato lo podría averiguar yo ajustando la reacción y conociendo las masas atómicas del hidrógeno y el nitrógeno. Si no las conozco, no lo podría averiguar. Me refiero a la proporción en la que se combinan, 3:14. ¿Vale? Esa es la proporción. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, en realidad, en este caso, tal y como os he dado yo los datos, no necesitaríais ajustar la reacción. Pero la vamos a ajustar porque es una sana costumbre que deberíais hacer siempre o deberíais hacer siempre al inicio de cualquier ejercicio de estequiometría. Ajustar la reacción química. En este caso es muy sencillo. Buenos días, ¿no? Es muy sencillo porque lo hago por tanteo, me fijo que tengo 2 nitrógenos aquí y eso me obliga a poner aquí un 2 delante del amoníaco y al poner estos 2 aquí, 2 por 3, 6, tengo 6 hidrógenos y eso me obliga a poner un 3 aquí y ya está ajustada.
¿Vale? Fijaos aquí, aunque no quería yo introducirlo aquí, pero se me da un caso de reactivo limitante. Hablaremos con más detenimiento de esta situación. A ver, fijaos. El hidrógeno y el nitrógeno relacionan en una proporción de 3 a 14. Eso es ley de las proporciones definidas. ¿Vale? Pues si reaccionan en una proporción de 3 a 14, siempre, ¿de cuál de los dos se consume más cantidad? ¿Se consume más cantidad del hidrógeno o del nitrógeno? Más. Se consume más cantidad del nitrógeno. Hombre, si de hidrógeno son 3, por cada 3 gramos de hidrógeno, 14 de nitrógeno. ¿De cuál se consume más? De nitrógeno. Es proporción en masa. Por cada 3 kilogramos de hidrógeno, 14 kilogramos de nitrógeno. Y si esto lo multiplico por 5, por cada 15, 70. Es la proporción. ¿Vale? Entonces, si yo tengo 20 gramos de hidrógeno y 20 gramos de nitrógeno, uno de los dos se va a consumir completamente y el otro no. ¿Cuál de ellos se consume completamente? El nitrógeno, lógicamente. ¿Vale? ¿Lo entendéis? ¿Lo pilláis? Imaginaos que tenéis una reacción química. A ver si tengo aquí. Coge la chistera. Y voy a sacar, a ver, un boli o un rotulador, me da igual. Otro y 3. Me da igual que sea rotulador o boli. El caso es que imaginaos que yo tengo aquí una reacción química que es capuchón. Capuchón más cuerpo reaccionan y me da bolígrafo. Esa es la reacción química. Si yo tengo 3 cuerpos y 2 capuchones, ¿cuántos bolígrafos puedo hacer? 2. ¿Por qué? Porque te falta un capuchón. Me falta un cuerpo. Bueno, perdón, me falta un capuchón. Me sobra un cuerpo, me falta un capuchón. Bueno, pues en este caso, el capuchón es el reactivo limitante. Es el que me limita. Yo aquí, en este caso, es un caso de proporción 1 a 1, ¿no? Porque la reacción es un capuchón, un cuerpo. La relación es 1 a 1. Aquí la relación es 3 a 14. Entonces, no es tan sencillo como con los bolis, ¿vale? Pero, evidentemente, si yo, por cada 3 gramos de hidrógeno, consumo 14 gramos de nitrógeno, si tengo 20 de cada, va a haber uno de los dos que se va a consumir completamente, que va a ser el nitrógeno, evidentemente. Y de este me va a sobrar. Entonces, ¿cuánto hidrógeno se consume? Bueno, pues como la proporción es 3 a 14... ¿Se puede hacer reglas de 3? No. No se pueden hacer reglas de 3. No utilicéis reglas de 3. En realidad es lo mismo, porque fijaos lo que pongo. 3 gramos de hidrógeno, 14 gramos de nitrógeno, X gramos de hidrógeno, 20 gramos de nitrógeno. Y esto es una regla de 3 en realidad, pero escrito en forma de proporción. ¿Vale? En realidad es una regla de 3. Pero en la EBAU, por ejemplo, si tú dices, por cada 3 gramos de hidrógeno se consumen 14 gramos de nitrógeno. ¿Para cuántos gramos? Con 20 gramos de nitrógeno se consumirán X. ¿Vale? Que es la manera de escribirlo esto en forma de regla de 3 también. Bueno, pues si esto o lo ven en la EBAU o lo tachan. No queremos reglas de 3. Esto no. Esto sí. Es lo mismo. Es lo mismo, ¿no? Bueno, pues de aquí puedes calcular. X sería igual a 3 por 20 partido por 14. 3 por 20 dividido por 14.
Sale 4,29 gramos. Así redondeando, por favor, redondead, no pongáis un montón de decimales. 4,29 gramos de hidrógeno. Bueno, pues entonces se han consumido en esta reacción 3 de hidrógeno gaseoso más nitrógeno gaseoso. He obtenido 2 de NH3. Esta es la reacción ajustada. Bueno, pues yo sé que se han consumido han reaccionado 4,29 gramos de hidrógeno y 20 gramos de nitrógeno. ¿Qué cantidad de amoníaco se ha obtenido? 24,29 gramos. 24,29 gramos. 20 más 4,29 igual a 24,29 gramos de amoníaco. Entonces, he resuelto un ejercicio de un cálculo estequiométrico. Fijaos que, como os he dicho, no me habría hecho falta en realidad ajustar la reacción química. Con los datos que me han dado, con los datos que me han dado. Este 3 a 14. ¿Vale? Si no me dan ese 3 a 14, entonces tendría que haberla ajustado y además conocer las masas atómicas del hidrógeno y del nitrógeno para poderlo hacer. ¿Vale? Bueno, esto es un ejemplo de cómo puedo utilizar las leyes ponderales para resolver ejercicios estequiométricos, de cálculos estequiométricos. Va a ser el caso menos habitual. Ya llevamos más de un cuarto de hora de ventilación. Si queréis cerrar las ventanas, si tenéis frío, las podéis cerrar. Cerradlas que si queréis, o si os molesta la corriente de aire y tal, ahora ya podéis. Cerrad si queréis, si os molesta, cerrad, no, ya os lo digo, ya. Desde el punto de vista de ventilación, ya estamos. ¿A quién no le llega el aire? A mí sí me llega. No, oye, cerrar si queréis. Si os molestan estas, cierro, Os da el aire, tenéis frío, yo cierro. No tengo problema. Vale. Bueno, insisto, silencio, porfi. Este es el caso menos general, en el que podamos hacer el ejercicio utilizando las leyes ponderales. ¿Cuál es el caso más general? A ver si terminan de copiar. Pues el caso más general es el caso habitual de ejercicios de reacciones estequiométricas en el que me dan una reacción y me piden relacionar masa de producto con reactivo. Conozco la masa de reactivo y tengo que calcular la de producto, pero además resulta que es una reacción no tan sencilla como esta, sino que puede ser una reacción un poco más complicada. ¿Tenéis esto? Que tengo que cambiar de pizarra. ¿Ya? Vale. A ver, en el caso más general, en una reacción química, en cualquier cálculo estequiométrico, me van a pedir que relacione las cantidades de 2 especies de las que intervienen en la reacción. Pueden ser 2 reactivos, puede ser un reactivo y un producto, pueden ser 2 productos. Y puede ser en el orden que sea, es decir, me dan una cantidad de reactivo y tengo que calcular la cantidad de otro reactivo. Me dan la cantidad de reactivo y tengo que calcular la cantidad de producto. Me dan la cantidad de producto que se ha obtenido y tengo que calcular la de reactivo. O me dan la cantidad de un producto de los que se obtienen y tengo que calcular la cantidad de otros. O sea que puede ser, las combinaciones son todas las que se os ocurran, pero siempre hay 2. Y tengo que relacionar una con otra. Eso siempre ocurre. Entonces, yo tengo especie 1, vamos a poner aquí especie 1. Y la cantidad de esa especie 1 la tengo que relacionar con la cantidad de la especie 2. Este es un esquema, diagrama conceptual de cómo se resuelven todos los ejercicios de estequiometría. ¿Vale? Las cantidades de especie 1, especie 2, etcétera, 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 pueden venir dadas en gramos, pues sí, me pueden dar una masa, me pueden dar un volumen de un gas, me pueden dar un volumen de una disolución con una concentración determinada.
Y de la otra igual, me pueden pedir masa, volumen, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay un punto en el que siempre yo puedo comparar una con otra, teniendo la reacción ajustada. Si yo tengo la reacción ajustada, yo siempre puedo comparar el número de moles de una con el número de moles de la otra, porque esos son precisamente los coeficientes estequiométricos. Los coeficientes estequiométricos de una reacción, que decíamos el otro día, una reacción me da información de tipo cualitativo, qué sustancias intervienen, cuáles son, qué productos reaccionan entre sí, qué es lo que obtengo, qué tal, etcétera, ¿no? Esa es información de tipo cualitativo. Y si la ajusto, tengo información de tipo cuantitativo. Y es que los coeficientes estequiométricos estos, que tenemos, por ejemplo, aquí en el ejercicio que hemos hecho hace un segundo, estos coeficientes estequiométricos los puedo interpretar de distintas maneras. A nivel molecular, esto lo que me está diciendo es que 3 moléculas de hidrógeno reaccionan con 2 moléculas de nitrógeno, 3 de este reaccionan con una molécula, de nitrógeno, y en esa reacción obtengo 2 moléculas de amoníaco. Era el modelo de Dalton, que yo cogía aquí, dibujaba 3 moléculas de hidrógeno, esta es 1, 2 y 3 moléculas de hidrógeno, una molécula de nitrógeno. Y obtengo 2 de amoníaco, y cada una de amoníaco es así. Entonces, el número de bolitas pequeñitas, que son los átomos de hidrógeno, aquí a la izquierda es 6 y a la derecha también hay 6. El número de bolas grandes, que son los átomos de nitrógeno, a la izquierda hay 2, a la derecha hay 2. Esa era la interpretación de Dalton. Esto, a mí lo que pasa es que se me va a volar todo encima de la mesa. Entonces voy a cerrar. Vale. Pero si en vez de hablar de moléculas, hablo de moles, los coeficientes estequiométricos siguen siendo perfectamente válidos, ¿no? Porque un mol es una unidad de cantidad, no de masa, recordadlo. Yo aquí digo, esto es una relación de 3 de hidrógeno, 2 de nitrógeno. Si aquí cojo 3 docenas de nitrógeno, se consumirá una docena. Si estos son 3 docenas de hidrógeno, consumiré una docena de nitrógeno y obtendré 2 docenas de amoníaco. Bueno, pues el mol, como es un docenón a lo bestia, también puedo decir 3 moles de hidrógeno, reaccionan con 2 moles de nitrógeno y obtengo 2 moles de amoníaco. Y eso lo puedo hacer en cualquier reacción química en la que la tenga ajustada. Es decir, estos coeficientes estequiométricos se refieren tanto a moléculas como a moles. En el caso de gases, también a volúmenes, porque el número de moles y volumen en gases es directamente proporcional si se miden todos en las mismas condiciones de presión y temperatura, por la ley de los gases ideales, ¿vale? Pero no vamos a hacer cálculos con volúmenes aquí. Entonces, si yo tengo la reacción, la tengo ajustada, yo puedo relacionar directamente el número de moles de la especie 1 con el número de moles de la especie 2, los puedo relacionar directamente siempre que lo tenga en moles. Esto lo tengo que tener en moles. Especie 1, a ver. No hace falta que borréis vosotros. Voy a borrar yo esto para que me quepa todo lo que quiero escribir. Pero no hace falta que borréis. Mol. Es decir, tengo el número de moles de la especie 1. Y para la especie 2 también lo quiero poner el número de moles. Entonces voy a poner aquí también mol especie 2. Mol especie 2. Y esta es una relación de números enteros, que lo obtengo a través de la estequiometría de la reacción. Los coeficientes estequiométricos, la estequiometría de la reacción es la que me permite relacionar el número de moles de una especie con el número de moles de la otra. ¿Vale? Entonces, en cualquier ejercicio, lo que voy a tener es que me van a dar los datos de una de las especies y tengo que calcular lo de la otra. Y esos datos me los pueden dar en forma de masa. Me pueden dar la masa de la especie 1. Pero yo esa masa la voy a traducir a número de moles. ¿Qué voy a utilizar para traducir la masa a número de moles? Voy a utilizar la masa molar.
Es decir, tengo 30 gramos de ácido sulfúrico. Lo voy a convertir en número de moles utilizando la masa molar del ácido sulfúrico. ¿Vale? Me pueden dar un cierto volumen de gas, porque a lo mejor resulta que el reactivo es un gas. Oye, ¿qué cantidad en la reacción de combustión que poníamos el otro día de la glucosa, el oxígeno es un gas? Hago reaccionar, o se consumen en una cierta reacción de combustión de la glucosa, se han consumido 3 litros de oxígeno medidos a esta presión y esta temperatura. ¿Qué masa de glucosa se ha quemado? Por ejemplo. Entonces, el dato de la especie 1 me lo están dando en forma de volumen de un gas. Me pueden dar el volumen de un gas. ¿Cómo transformo el volumen de un gas en moles de ese gas? ¿Qué necesito? Pues conocer la presión y la temperatura, utilizando la ley de los gases ideales. P por V es igual a N por R y por T. Transformo ese volumen de gas, lo transformo en número de moles. ¿Eso ya se te ha olvidado? Bueno, vas a tener que utilizar. Esto es como, estas cosas es como el sumar. Tú sabes sumar, multiplicar, restar y dividir, supongo. Supongo, ¿vale? Aunque luego lo hagamos con la calculadora, se supone que deberíamos saber hacerlo. ¿Cuántos de vosotros os acordáis de cómo se hace una raíz cuadrada? ¿De cómo se hace una raíz cuadrada? A mí nunca me han enseñado a hacer raíces cuadradas. ¿Que nunca te han enseñado a hacer raíces cuadradas? ¿No sabéis hacer una raíz cuadrada? O sea, calcula, haz la raíz cuadrada de 643. En mi vida he hecho eso. Hacerla sin calculadora, ¿sabéis hacerla? Claro, pero tú dices. Luego. Pues, Dios mío. Bueno, y la tercera situación con la que nos podemos encontrar es que me den un cierto volumen de una disolución. Hago reaccionar 50 mililitros de un ácido clorhídrico de concentración 0,3 molar con no sé cuánto está. Es decir, que me den un... A ver, lo tengo en rojo o en negro. No. Volumen de una disolución. Y ese volumen lo voy a transformar en número de moles de la especie 1. ¿Qué dato necesito para transformar ese volumen a número de moles? La concentración. Puede que sea un tanto por ciento no sé qué y al final lo tengo que pasar a molaridad sí o sí, porque quiero calcular el número de moles, ¿vale? Pero la concentración, vamos a poner ahí de forma genérica concentración. Es decir, a mí me van a dar o una masa o un volumen de un gas. Me van a dar o una masa o un volumen de gas o un volumen de una disolución y yo con esos datos siempre voy a tener que ir a calcular el número de moles de la especie 1. Concentración. Concentración de la disolución. Puede que me la den en masa, puede que me den molaridad. Al final, conociendo o aplicando los conocimientos que tengo de disoluciones, tendré que calcular el número de moles, sí o sí. Los que tengo o los que no tengo. Debería tenerlos. Bien, una vez que estoy aquí, ya conozco el número de moles de esa especie 1, utilizando los coeficientes estequiométricos, puedo calcular el número de moles de la especie 2. Imaginaos que estoy en esta situación, un ejercicio con esto. Y ya sé, por ejemplo, que tengo, ¿qué te voy a decir yo? 5 moles de nitrógeno. ¿Cuántos moles de hidrógeno se consumen? 15, 3 veces más. Porque la relación, el número de moles es 1, 3. Eso lo vamos a hacer todo con factores de conversión. También se puede hacer con reglas de 3 o antiguamente. Yo en su día cuando aprendí a hacerlo con reglas de 3, pero porque nos dejaban. Era lo más sencillote, pero es que ahora no quieren. Las reglas de 3 no les gustan, pues ¿qué vamos a hacer? Y fijaos que es lo mismo, pero bueno. Pero escrito, bueno, hazla en sucio y luego la pones en limpio. Vale, entonces, utilizando la estequiometría de la reacción, relaciono los moles de la especie 1 con los moles de la especie 2. Y una vez que tengo el número de moles de la especie 2, ahora puede ocurrir que el resultado yo lo tengo que dar como masa, como volumen de gas o como volumen de una disolución. Porque me pueden pedir, ¿qué masa de hidrógeno se ha consumido?
¿Qué volumen de hidrógeno medido en condiciones normales se ha consumido? ¿O qué volumen de disolución de tal, no sé cuánto está? Es decir, puedo tener que calcular o expresar el resultado de esta especie 2 en masa, volumen de gas o volumen de disolución. Es decir, voy a estar en lo mismo, masa, pero ahora la flecha va en sentido contrario. Puedo tener que expresar el resultado como un volumen de gas, pero ahora la flecha va en sentido contrario, o puedo tener que expresar el resultado como el volumen de una cierta disolución de una concentración dada. Y las herramientas que voy a utilizar para pasar de moles a masa, volumen o concentración son las mismas. Aquí la masa molar, aquí presión, temperatura, con la ley de los gases ideales, y aquí voy a utilizar la concentración de la disolución. Y este es el esquema que me permite resolver absolutamente todos los ejercicios de estequiometría. ¿Vale? Os dije que os íbamos a poner 3 tipos de zancadillas. La primera es el reactivo limitante. Las zancadillas que os vais a poder encontrar va a ser, primera, reactivo limitante. ¿Qué es lo que nos ha pasado en el ejemplo que os he puesto antes? Me dan 2 cantidades de reactivos, por ejemplo, pero de uno de los 2 me sobra y del otro me falta. Entonces, como paso previo para poder hacer el resto de cálculos del problema, voy a tener que determinar cuál de los 2 es el limitante y cuál de los 2 está en exceso. Esa es una zancadilla que voy a poner y que como va ahí, pues la pongo ahí como genérica, ¿no? Luego hay otra zancadilla que me van a poner que es la pureza o riqueza de reactivos sólidos. Es decir, aquí me pueden poner como zancadilla una pureza o riqueza. Y eso va a ir ahí. Por ejemplo, hago reaccionar 100 gramos de una piedra caliza cuya riqueza en carbonato cálcico es del 85%, con exceso de ácido clorhídrico. Calcular el volumen de CO2 que se obtiene medido en condiciones normales. Entonces, te estoy diciendo una masa, pero la masa de un reactivo impuro, una piedra caliza. Y esa piedra caliza tiene un 85% de riqueza en carbonato cálcico. Eso significa que de esos 100 gramos, solo de carbonato cálcico, es decir, de reactivo puro, solo son 85. Bueno, pues eso lo voy a tener que tener en cuenta aquí. La riqueza o la pureza de un determinado reactivo. Pero también os voy a poner zancadillas en este punto, con el rendimiento. Porque en la mayoría de las reacciones hay algunas que van muy bien, pero hay otras en las que yo esperaba obtener, por ejemplo, 150 gramos de un determinado producto y realmente, por muy bien que yo haga las cosas, en vez de obtener 150 gramos, obtengo 130. ¿Por qué? Pues porque hay cosas por ahí que no termino de controlar y que hacen que el rendimiento de la reacción no sea del 100%. Entonces, ese rendimiento lo voy a aplicar aquí, cuando ya paso de una especie a otra. Ahí es donde el rendimiento me dice, oye, yo tendría que haber obtenido una cantidad teórica tal, pero realmente he obtenido otra. ¿Vale? Bueno, pues este es el esquema que vamos a utilizar para resolver cualquier ejercicio de estequiometría. Y como el movimiento se demuestra andando, vamos a empezar con uno que dice así. El ácido sulfúrico reacciona con el cobre formando sulfato de cobre 2, óxido de nitrógeno y agua. Anda. El ácido sulfúrico reacciona con el cobre obteniéndose sulfato de cobre 2
Por cierto, ya os puse ayer los ejercicios de formulación resueltos. ¿Vale? Unos cuantos, joder, me ha llevado un rato hacerlo todo. Sulfato de cobre 2. Óxido de nitrógeno. No, poner dióxido de nitrógeno, porque es que según unas condiciones se puede obtener uno u otro. Dióxido de nitrógeno y agua. ¿Vale? ¿Qué volumen de... ¿Qué volumen de... Bueno, primero vamos a empezar con un ejemplo no con volumen. ¿Qué masa con masa? Vamos a poner con masa. ¿Qué masa de sulfato de cobre 2 se obtiene a partir de 100 gramos de cobre? Es un ejemplo muy sencillote, no voy a poner ni rendimientos, ni nada, simplemente un ejemplo rápido para ver cómo funciona el esquema, ¿vale? Como datos os doy la masa atómica del hidrógeno es 1, la masa atómica del oxígeno es 16, la masa atómica del azufre es 32 y la masa atómica del cobre, esta no me la sé, tengo aquí la tabla periódica. No, la tengo ahí. La del cobre no me la sé, es 60 y algo, pero como no me acuerdo, la miro. Para eso están las tablas periódicas. La tabla periódica es nuestro amigo, no nuestro enemigo. Masa atómica del cobre, 63,5. De hecho, en un examen de estos, a mí no me importa que tengáis tabla periódica. 63,5. ¿Vale? Entonces, paso 1. Escribo la reacción. Ácido sulfúrico, H2SO4, dihidrógeno tetraóxido sulfato, reacciona con cobre metálico. En la reacción se obtiene sulfato de cobre 2. ¿He dicho dióxido de nitrógeno? No se puede obtener dióxido de nitrógeno. Pues ya has hecho cambiarlo. Claro, es que estoy mezclando churras con merinas, como lo estoy inventando sobre la marcha. Bueno, pues en vez del ácido sulfúrico vamos a poner el ácido nítrico y ya está. En vez de sulfúrico, que yo sé que a Nari le encanta borrar, en vez de ácido sulfúrico, yo voy a poner aquí ácido nítrico. Profesor. Y en vez de sulfato, nitrato. Pues esto es lo que pasa cuando uno improvisa. Nitrato. Y entonces, en vez de la masa atómica del azufre 32, necesitáis la del nitrógeno, que es 14. Luego me dice mis padres que cómo vas cuánto dices. Voy a decir que te llamen. Es por culpa de Nacho. Vale. ¿Y ahora también hay que borrar eso? Ácido nítrico, ¿vale? Que es hidrógeno trióxido, nitrato también. Reacciona con el cobre y forma nitrato de cobre 2, dióxido de nitrógeno y agua. Fijaos que aquí, con los datos que yo os he dado, simplemente 100 gramos de cobre, para intentar resolver esto aplicando las leyes ponderales y tal, sería un trabajo enorme, porque primero tengo que determinar las proporciones, no sé qué, tremendo. No merece la pena. Entonces aquí lo tenemos que resolver aplicando el esquema este que os he dicho. Paso 1. Tengo que ajustar la reacción.
Podéis intentar ajustarla por coeficientes, es decir, por método algebraico o por tanteo. Si lo hacemos por tanteo, aquí yo tengo que poner un 2 obligatoriamente y entonces tengo 2 por 3, 6, 3 por 2, 6, pero sigo teniendo este, luego no me vale con este 2. Y si le pongo un 3... El 2 y el 3 que hay ahí a la derecha se suman o se multiplican. ¿Cuál? ¿Este? Se multiplica. 2 por 3, 6. 3 por 3, 9. 2 por 3, 6 y 2, 8 y 1, 9. Pero tengo, aquí me falta, ahora el hidrógeno me falla. Ahora el hidrógeno me falla. Vale, pues entonces vamos a hacerla por coeficiente. Es que esto es una reacción redox. Esto es una reacción... La cosa es complicada. A, B, C, D y E. Y empezamos con el hidrógeno, por ejemplo, que es el primero. ¿Cuántos hay a la izquierda? A. ¿Cuántos hay a la derecha? 2C. 2E, perdón, no 2D. 2E. Esto es una E. A, B, C, D, E. Vale, no se me olvida ninguno. Seguimos con el nitrógeno. ¿Cuántos hay a la izquierda? A. También allá. ¿Cuántos hay a la derecha? Ojo, a la derecha hay 2C, 2C más D. 2C más D. Sigo con el oxígeno. ¿Cuántos hay a la izquierda? 3A. ¿Cuántos hay a la derecha? 6C más 2D más E. Y por último, el cobre. A la izquierda hay B y a la derecha hay C. Por lo cual, este es el más sencillo. B y C tienen que ser iguales. Pues ahora, ¿le daríais el valor 1 a la A? Vale, a la E. No, yo se lo daría a la E. Yo diría aquí, o empezaría diciendo E igual a 1. Porque así A me sale inmediatamente 2. A es igual a 2. Si me fijo aquí, si yo digo A igual a 1, E me va a salir un medio, con lo cual ya estoy empezando a liarla desde el principio. Es mejor decir E igual a 2 y así A ya me sale 2. Entonces me vengo aquí y estas me quedan sustituyendo, estas me quedan 2 es igual a C más D, 6 es igual a 6C más 2D más 1. 2 es igual a, ¿no sería 2 es igual a 2C más D? 2 es igual a 2C más D. Está claro. Dos es igual a 2C más D, efectivamente. Bueno, pues ahora entre estas dos podemos calcular C y D. Si multiplicas la de arriba por 2, ¿Por qué no haces un sistema de ecuaciones? porque aquí tengo un sistema de 1, 2, 3, 4 ecuaciones con 5 incógnitas. Pues tener que hacer un sistema de ecuaciones. Míralo, esto es un sistema de 4 ecuaciones con 5 incógnitas, A, B, C, D y E. Aquí ya voy resolviendo poco a poco, como además son 4 ecuaciones con 5 incógnitas, es un sistema indeterminado. Es decir, hay una de las incógnitas que yo tengo que parametrizarla. Eso en matemáticas se llama parametrizar. Bueno, pues lo que hoy doy es asignarle a una de ellas un valor. En este caso, E igual a 1. Inmediatamente A vale 2, ya tengo 2 de las 5. Esta última va a estar chupada. Lo que tengo que hacer es resolver este. Multiplico la de arriba por 2 y pongo esto. 6 igual a 6C más 2D más 1. Y si esta la multiplico por 2, me queda 4 es igual a 4C más 2D. Pero ¿y el 1 de dónde la has sacado, profesor? ¿El qué? Claro. ¿Este 1 dices? ¿Esta? No, el 1. Esta es esta. Es la misma. Y esta es esta multiplicada por 2. Esto es un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas que voy a resolver por el método de la eliminación.
Igual a los coeficientes de A ver, 6 menos 4, 2. 6 menos 4, 2c. Esto se me va y aquí me queda 1. 2 es igual a 2c más 1. Con lo cual, si yo despejo esto, me queda c igual a 1 medio. Yo me entretengo en matemáticas, eso ya es matemática, coño. Perdón, el 1 pasa restando y me queda 2c es igual a 1. Si 2c es igual a 1, c es igual a 1 medio. ¿Vale? Y ahora ya tengo, como c es igual a 1 medio, b es igual a 1 medio también, porque lo tengo aquí. Entonces, b es igual a 1 medio. Como no quiero coeficientes fraccionarios, dime. Claro, lo tengo aquí abajo. Como no quiero coeficientes fraccionarios, multiplico todos por 2. A ver, ¿esto lo veis o no? Esto. Si este 1 lo paso aquí restando, me queda 2c es igual a 1. Entonces c es igual a 1 medio. Y si c es igual a 1 medio, b es igual a 1 medio también. B. La D. Ah, bueno, me queda todavía la D, cierto, perdón. ¿Me queda la D? Pues ahora, sí, aquí sustituyo la C por 1 medio, 2 por 1 medio es 1, 2 es 1 más D, luego D vale 1 también. Me faltaba la D, ya tengo las 5. Como no quiero coeficientes fraccionarios, multiplico absolutamente todo por 2. ¿Vale? Y entonces voy a poner ya directamente arriba. Bueno, escribo la reacción ya abajo ajustada y ya está. Ah, ¿cuánto vale A? 2 por 2, 4. Pues tengo 4 de NH3. 4 de NH3, no, perdón. De HNO3. Es ácido nítrico. HNO3. Más cobre B, 1. ¿No? Y esto me da nitrato de cobre, C1, no puede ser otra cosa, Cu, NO3, 2, más 2 de NO2, A, B, C, D, 2 de NO2 y la E, mi 2 de agua. Y ahora si queréis podéis comprobar, hidrógeno, tengo a la izquierda 4, a la derecha tengo 4. Aquí hay 4 hidrógenos, 2 por 2, 4. Nitrógenos, tengo 4 y aquí tengo 2 y 2, 4. Oxígenos, 4 por 3, 12. Y aquí tengo 2 por 3, 6 y 4, 10 y 2, 12. Cobre, tengo 1 y 1. Ya está. ¿Vale? Ya está ajustada la reacción. Una vez que tengo la reacción ajustada, me dicen que tengo 100 gramos de cobre. Este es el dato que me dan. 100 gramos de cobre. Y me preguntan la masa de esto. Es el caso más sencillo de reacción. La reacción un poco puñetera de ajustar, las cosas como son. Pero este es el caso más sencillo. Estoy ahora mismo en el esquema este que os he dicho. Pero bueno, ¿por qué no quieres aparecer? Ah, bueno, sí estoy ya. En el esquema este que os he dicho, ahora mismo estoy aquí. Ahora mismo estoy aquí. Tengo que hacer este paso y ese paso. Ahora mismo estoy ahí. Necesito calcular la masa molar del nitrato de cobre porque me va a hacer falta. Voy a calcular la masa molar del nitrato de cobre, me va a hacer falta masa molar del nitrato de cobre. Si la calculáis con los datos que os he dado, son 16 por 3 más
14. Son 62 por 2 más 63,5 son 187,5. 187,5 gramos por mol. A ver, por favor, estad atentos que si no, no os vais a enterar. Parto de 100 gramos de cobre. Y yo sé que un mol de cobre son 63,5 gramos de cobre. Porque la masa molar del cobre es 63,5 gramos por mol. Entonces... ¿No sería gramo partido de mol? No, un mol de cobre son 63,5 gramos de cobre. Este es el factor de conversión. De esta manera, fijaos que los gramos de cobre con los gramos de cobre se me van. Pero no sé cómo saber que son 63. Porque te lo he dado como dato. Te lo he dado como dato. Claro, en el caso del cobre me vale, por eso he calculado la masa molar del nitrato de cobre. Ahora, ya estoy en el recuadro de moles de la especie 1. Fijaos, ya estoy ahí. Ahora tengo que relacionar el número de moles de cobre con el número de moles de nitrato de cobre. Ahora, el siguiente factor de conversión es la estequiometría de la reacción. Me dice que se obtiene un mol de nitrato de cobre por cada mol de cobre. O sea, esa es la fórmula del número de moles que habéis usado. Que pone un por. Mol. Sí, esto es un por, sí. Todo esto son factores de conversión. Fijaos que ahora los moles de cobre con los moles de cobre se me van y ya tengo moles de nitrato de cobre. Ya estoy en el recuadro de la derecha. Ya estoy en el recuadro de la especie 2. Y ahora, con el último factor de conversión, ya ahora sé que un mol de nitrato de cobre son 187,5 gramos. Y los moles de nitrato de cobre con los moles de nitrato de cobre se me van. Y me queda al final ya solo gramos de nitrato de cobre. Con lo cual, el cálculo de este ejercicio ya está hecho. La solución sería 100 por 187,5 dividido por 63,5. 295,28 gramos. ¿Se pueden hacer sin factores de conversión y con factores separados? Si aprendéis a hacerlo de esta manera, mejor. Fijaos que lo he hecho con un solo cálculo, ya está. Pero un solo cálculo que no ocupa 3 hojas. A ver, no, lo que ha ocupado 3 hojas ha sido el ajuste de la reacción. Esto es lo que ha ocupado. Pero el cálculo estequiométrico, fíjate, lo que ha ocupado, una línea, no ha ocupado 3 hojas. Ha ocupado una línea. Y ya está. Esta cadena de factores de conversión, hay uno que no va a faltar nunca, que es este. Este no va a faltar nunca. Jamás. Efectivamente. Este no va a faltar nunca. Este es el que voy a tener que poner aquí los coeficientes estequiométricos. En este caso, 1, 1. ¿Y por qué ponéis eso partido de eso? Son factores de conversión. Que ya lo sé. Pues así es como funciona un factor de conversión. Un factor de conversión es un cociente, donde arriba pongo a dónde voy y abajo pongo de dónde vengo. Pues eso no se haría como de dónde vengo. A dónde voy, de dónde vengo. Volando voy hacia el mol de cobre. En este caso, este 1,1 es este, pero puede darse el caso de que sean otra. Si, por ejemplo, en vez de preguntaros eso, hubiera preguntado volumen de NO2, esta primera parte sería exactamente igual.
Si yo hubiera preguntado el volumen de NO2, la primera parte sería exactamente la misma. Es decir, 100 gramos de cobre, y yo sé que un mol de cobre son 63,5 gramos de cobre, y ahora resulta que si obtengo 2 moles de... Eran 2, ¿verdad? Obtengo 2 moles de NO2 por cada mol de cobre. Y si además da la casualidad de que os hubiera dicho en condiciones normales, yo podría decir que un mol de NO2 en condiciones normales ocupa 22,4 litros. Porque cualquier mol de cualquier gas en condiciones, y ya tendría calculado el volumen de NO2 medido en condiciones normales. Entonces, fijaros, esta parte sería la misma y este factor, que es el que no falta nunca, moles de uno con moles de otro. Y aquí están los coeficientes estequiométricos, en este caso 2,1. Aquí, en la parte de la izquierda, lo que estoy haciendo es esta primera parte del esquema. En la parte de la izquierda lo que he hecho ha sido pasar de masa a moles. Con ese factor de conversión he pasado de moles de uno a moles de otro. Y con el último factor de conversión he pasado a masa o he pasado a volumen de gas. ¿Vale? Bueno, señores, me voy que tengo un examen. Los habéis desconectado todos ya.